conocido por escuchar un disco completo de principio a fin. Piensa que cualquier pasado es mejor. Él es el ídolo de las masas. Sí, de las más asquerosas canciones del Averno. Un maestro de la música universal y llega hasta este espacio patrocinado por Caguamas Cocelo. Damos la bienvenida al HDSFM Mayor. Con ustedes, el tío Híjole, presentaciones sublimes en este espacio radiofónico de cada martes con el maestro en técnicas ocultas, padre de la parroquia del rock and roll y además maestro de la música universal. ¿Cómo le va, fino y elegante caballero? Muy bien, fino y elegante caballero. Ahí tengo un regreso medio gacho, pero va. Sí, el regreso medio gacho. No, más bien soy yo, amigo, que estoy hablando medio trabado. Es que no ando muy... Bueno. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, oye, muy emocionados por el tema que nos traes esta noche porque promete ser uno de esos temas profundos de análisis y de reflexión que de repente le dan al maestro y que me da entre miedo y también me da curiosidad por lo que va a abordar la ponencia de esta noche, caray. ¿Por qué miedo en vez de que digas un tema, digamos, que un poco nostálgico? Sí, no, yo sé que para eso te das vuelo tú solo, pero me llama mucho la atención los comentarios que tú vayas a hacer, porque no sé si vayan a coincidir completamente con lo que yo también crea, ¿no? No, pues de eso se trata, al final de cuentas, abrir el debate y ver qué bonita conclusión podemos llegar. Ok, pues adelante, fino y elegante caballero. Te iba a presentar así como de pásale al podium, pero no estamos en Alcohólicos Anónimos. Eso dejémoslo para otra ocasión. Puedes pasar para los jueves. Para los jueves. Y puedes pasar al escenario a ponernos tu ponencia. ¿De qué va esta noche, amigo? Pues mira, esta noche, en la semana me llamó la atención mucho un meme. ¿Sí? Que vi que decía, MTV se creó en 1981. Gracias por 14 años de música. Y digo, a final de cuentas es un meme, intenta causar como gracia, pero si lo analizamos, pues tiene razón, ¿eh? O sea, toda esta analogía, esta noche reflexiva, surge a raíz de un meme de MTV. Efectivamente. O sea, estás diciendo que solamente durante 14 años fue un gran canal de televisión, ahora ya no. Digamos que es un poco hipérbole el comentario de 14 años, porque digo, si le sumamos del 81 y le sumamos 14, pues sería prácticamente 1995. Y obviamente años posteriores pues siguieron programando pues a lo que se dedicó el canal prácticamente toda su vida. Que de hecho lo siguen haciendo. MTV es una masa, digo, uno lo puede ver así como de MTV, así, los puros reality shows, ¿no? Sí. Pero MTV es una de las cadenas de televisión de música. Para empezar es la cadena de música, en la televisión más grande del planeta. La más conocida, la más famosa, y la verdad es que todo el mundo la hemos visto. O sea, podríamos poner ya en un segundo plano a lo mejor VH1 o Much Music o ya Telehit. De hecho, VH1 es parte de MTV. Exactamente. Networks. Exactamente. Much Music sí es de competencia, digamos, directa de MTV, un canal canadiense, pero MTV se ha convertido en un monstruo de las telecomunicaciones. Simplemente, digamos, que absorbió CBS. Hay como para que te des una idea del tamaño de monstruo que estamos hablando. Sí. Y sí, surgió en 1981, digamos que por un boom que se dio en ese entonces, a principios y finales de los años 70, un boom en la cuestión de promocionar videos. Ajá. Musicales, digo, era como muy común prácticamente desde el inicio de la radio y desde el inicio de la industria musical promocionar los sencillos a través de la radio. Sí. Pero digamos que con los avances tecnológicos en los años 70, pues ya podrían los mismos grupos hacer el sencillo, hacer su versión en video. Que ahí, al inicio de los videos musicales, digamos que no eran como muy originales ni mucha producción como a los que nos tienen acostumbrados en el día de hoy. Era básicamente como la presentación, entrecomillado, en vivo de la canción. Sí. O ver al grupo interpretando la canción. Esos eran básicamente como que todos los videos musicales de ese entonces. Pero pues la gente que desarrolló el canal vio ahí un nicho como muy importante, y vaya que sí lo fue,
en promocionar música. Sí, porque veníamos como en la parte de escuchar la música en cassettes, todo eso, estaba padre, que ahí iniciaba la música on demand, donde tú podías llevar la música únicamente de tu artista y llevarla a todos lados por medio de los Walkman. Pero en la televisión era diferente porque, pues, una cosa es escuchar la canción y otra cosa es disfrutar la canción mientras ves el video, ¿no? Efectivamente, y digo, ya había programas especializados en cuanto a música, diferentes cadenas a lo largo del mundo tenían sus programas dedicados a la música y salía el artista interpretando la canción, pero no era lo mismo tener un programa a lo mejor semanal o a lo mejor un programa cada tercer día a tener un canal dedicado completamente a las 24/7. Sí, mano, era una labor muy titánica. Exactamente, única y exclusivamente a la música. Y básicamente, te digo, era poner como los videos. Obviamente surgió este nuevo personaje para ese entonces, los DJs. Sí. Los video jokers, que también fueron personajes, digamos que en su momento fueron personajes representativos y se llegaron a colocar como estandartes de la juventud, porque hay que aclarar que también MTV está dedicado básicamente pues al público joven, al público que consume más música o al público que le puede comprar la música. Siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido un canal de música juvenil o de música en tendencia. Por eso es que muchas veces a nosotros ya no nos llama como tanto la atención este canal, porque ya no va de acuerdo, o sea, la música que suena actualmente, pues ya no nos agrada a nosotros, a los de... Pues más o menos, porque fíjate que estuve revisando ahí unos números más o menos como de audiencia de MTV, y me sorprendieron mucho porque ellos tienen catalogado, fíjate que qué tan amplio es su rango en cuestión de target. Ajá. Van desde los 10 años con un canal que se llama Nick Music, que es también como parte de Nickelodeon, que es parte de MTV, igual que Comedy Central, VH1, como ya te decía, va desde los 10 años hasta los 38. Ay, Es un margen bastante amplio. Estamos hablando de que prácticamente el papá y el hijo pueden ver el MTV sin mayor problema, Pues, bueno, quién sabe, yo ahí dudaría un poquito. La verdad es que, a ver, tú, si tuvieras un hijo, ¿verías MTV con él? Que te dijera, papá, quiero ver video de Maluma Baby. ¿Lo verías con tu hijo? Pudiera ser que sí, sería como un buen ejercicio, pues. Porque te digo, a veces uno tiene que supervisar como qué es lo que están consumiendo los más jóvenes, ¿no? Sí, y claro. le puedes dar posiblemente a lo mejor una orientación de lo que está viendo y puede que tome otra lectura al respecto. Eso sí se me haría como muy interesante. Pero regresándonos un poquito como al tema, Sí. perdóneme, MTV se convirtió en un monstruo total. En los años 80, prácticamente el artista que salía en MTV prácticamente tenía el éxito asegurado. El único problema que para ese entonces la MTV tenía como un pequeño estigma. En los años 80 se le catalogaba de ser racista por la poca cantidad de músicos negros o músicos afrodescendientes. Ajá. Que salían en su programación, porque normalmente los echaban ya en horarios no premium, los echaban ya después de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana podrías encontrarte como con artistas de soul, con artistas incluso de jazz, con artistas del naciente rap, y el problema era ese, que era como muy dedicado como al público caucásico. Sí, y de hecho, si no me equivoco, Gabo, del primer artista que incursionó en MTV que era de raza afroamericana, era el mismísimo Michael Jackson. Efectivamente, y yo creo que Michael Jackson lo hizo por, obviamente, las ventas que tenía ya respaldadas de los millones y cantidades de álbumes que tenía colocados ya en las estanterías, ¿no? Si no me equivoco, creo que eso lo respaldó un poco. Ajá. Pero a final de cuentas sí se me hace como muy mala onda dejar de lado pues, artistas sumamente enormes y sumamente talentosos por esa simple razón. Oye, si no me equivoco, el primer video musical que apareció en MTV de artista afroamericano fue Michael Jackson, pero fue con Billie Jean, ¿no? Efectivamente, Billie Jean, que fíjate, Michael Jackson era una persona tan innovadora que sí sus videos sí tenían como una mini historia que contar. Digo, ya no hablemos de Thriller porque hemos hablado, creo que cada 8 días hablamos de él, pero sí tenían como sus videos. No, habla de Queen, hablamos a cada rato de Queen, amigo, no. tenía esa peculiaridad de que sí tenía como pues una mini historia que te contaba durante la canción, ¿no? Y esos eran como los videos como novedosos. Aparte yo creo que en el primer lustro del 1980 ya los artistas como que se dieron cuenta que era como un nicho importante y si a lo mejor no llegaban por la parte musical podrían llegar por la cuestión visual. Y eso, como te digo, le ayudó inmensidades a muchos artistas que incluso hasta hoy en día
pues forjaron una carrera ya como importante. Digo, un caso así como que se me viene así en la mente de bote pronto, que sus videos eran como muy esperados y muy vistos, e incluso hasta daban como la hora de la premiere, era Britney Spears, por ejemplo. Ah, claro, la mismísima Britney Spears era de las favoritas, ya hablando un poquito más de los 90s, ¿no? Claro, ya, bueno, 90s, 2000s. Pero bueno, como te decía, MTV se convirtió en un monstruo que tuvo que tener como sedes en el mundo. Una de las primeras sedes que hizo fue MTV Europa, que después se hizo otra subdivisión que se llama MTV UK. Ah, ok. Porque no es la misma señal la que transmiten en el Reino Unido a la que transmiten en el resto de Europa. Además, hay otra subsección que es MTV España, por ejemplo. Joder. Ya como de la onda hispanoparlante. Si nos cambiamos de continente, también se creó MTV Asia y MTV China. O sea, para que te digo, las latitudes a las que ha alcanzado MTV son impresionantes. Uno podría pensar en la actualidad que tú dices, pues MTV que pues ya ni picha ni cacha, ¿no? Sí. Pero no, siguen dominando, en cuestión de canales musicales, sigue dominando el planeta. Si nos trasladamos al continente americano, obviamente pues estaba MTV, pero se dieron cuenta de la demanda que tenía el público hispanoparlante. Ajá. Entonces decidieron hacer la subdivisión, la famosa MTV Latinoamérica, en el año de 1993. 1993, MTV Latinoamérica llegaba hasta nuestros televisores. Cuando tenían los bienaventurados que podían contar con sistema de cable y que eran demasiado fifís, porque el cable en aquel entonces era bastante caro, amigo. Tener una señal de cable pues era como, sí, ¿no? Sí, perdóname, no es como ahora que prácticamente toda la población tiene como acceso a ello. En ese entonces sí era como muy de fifí. Sí, la verdad. O sea, contar tener con cable, sí, y obviamente tener como tu canal de música en televisión, ¿verdad? Sí. Sí era como muy notorio. Entonces te digo, hicieron como la subdivisión, nada más que como la notoriedad de que todos los contenidos se hacían en Miami. ¿No eran en Argentina, amigo, o eso fue hasta después? Eso fue un poquitito después, 2 años después, en el 95, se dieron cuenta que la demanda era tan amplia y que los públicos eran tan diversos, porque digo, no es lo mismo un consumidor mexicano a un consumidor chileno. Sí, no, Estamos de acuerdo. Puede que tengan similitudes, pero específicamente como que no se atienden bien los mercados. Entonces, son tan inteligentes que hacen la subdivisión, MTV México y MTV Argentina. Ah, ok. Que de hecho partían como de la señal general de MTV Latinoamérica, pero le agregaban como que los condimentos específicos para cada país. Y no era específicamente cada país, se dividía en 2 regiones. México llegaba de cuenta, obviamente México, Centroamérica, Venezuela y Colombia. Y para el resto del cono sur, la señal que se transmitía era MTV Argentina. Compartían algunos programas, no todos, digamos que hacían cada quien como que sus contenidos, pero siempre basándose con el formato completo de MTV Latinoamérica, sí, que era una como copia, bueno, no copia, sino una adaptación del MTV original. Sí, porque había programas muy buenos que cuando teníamos ese sistema de cable que era muy caro, sí tenía ese contenido de calidad del canal original. Pero de repente sí como que todo el mundo nos perdimos y dijimos, caray, a ver qué pasó aquí, ¿no? Ya no tengo los contenidos directamente de Estados Unidos. Ahora tengo programas en los que me habla alguien de Latinoamérica, en este caso alguien de Argentina, por ejemplo, que fue donde comenzaron con las primeras emisiones y que mucha gente ya de ahí recuerda el MTV que nosotros vivimos hace 20 años o más, 25 años. Efectivamente, ya te digo, ya es como, ya las señales ya están como más especializadas, digamos que en los contenidos del público consumidor, y pues te digo, surgen los famosos programas que te digo, que de hecho algunos programas tenían como su conductor propio, por ejemplo el Top 20, dependiendo de la región en que lo vieras, era el conductor y obviamente el conteo que te mostraban, porque insisto en lo mismo, no era lo mismo, por ejemplo, que tuvieras el conteo o el número 1 de Argentina o de Paraguay al número 1 que estaba sonando en Guatemala, por ejemplo. Sí. Por la diversidad, digamos, que de los públicos. Y digamos, el continente americano es inmenso. Yo me atrevería a decir que es el continente más grande del planeta. Digo, no sé mucho de geografía, pero en cuestión de, por lo menos de tamaño, es inmenso. Así es de que esa inmensidad se tenía que transmitir así como algo más específico para quien lo estuviera consumiendo en alguna región del planeta en específico. Oye, y la verdad es que empezaron a surgir varios programas, sobre todo aquí en México, que teníamos
pues grandes momentos, mucha nostalgia de acordarnos de ellos. A mí me encantaba, por ejemplo, ver Celebrity Deathmatch, que era un gran programa. Bueno, ¿no? Sí, es súper programa. De hecho, como te decía, muchos de los contenidos de MTV Networks, el MTV Gabacho, veían más o menos qué éxito podrían tener en Latinoamérica para repetirlos, ya obviamente doblados en algunos casos, sí, o subtitulados, como es el caso de Celebrity Deathmatch, que fue una barbaridad. Pero esos contenidos eran generados directamente en Estados Unidos. Uno de los, no sé si tú lo llegues a recordar, uno de los, digamos que programas o contenidos generados, por ejemplo, en MTV México, fue un programa que se llamaba Grita. Conducido por Ileana Soft. Oye, no me acuerdo, a ver, recuérdame el contenido porque hay algunos que en verdad no recuerdo. La verdad es que yo no era de esos fifís, yo me robaba la señal. Bueno, me robaba la señal. Si te la robó, te llegaba pues. O ¿sabes qué? Que me llegaba así como la señal como de interferencia, ¿ya sabes? Ok, perfecto. Como cazando la señal y entonces ya no, es en serio. En los 2000s, así veía el Top 20. Una vez me volé una televisión de una radiodifusora que me regalaron, o sea, un regalo como tal de la radiodifusora. Y cuando empecé a cachar la señal, me di cuenta que agarraba MTV y dije, pues aunque sea veo borroso el Top 20, ¿no? Pero lo veo. De aquí soy, ¿no? Lo escucho por lo menos. Sí, así es como me enteraba y todos me decían, oye, ¿viste MTV? Yo, sí, claro, sí lo vi, sin problema. Pero pues, estamos de acuerdo que lo veía de manera clandestina, sin pagar. Bueno, pero tenías acceso a él, pues. La onda acá que te digo con este programa de Grita, empezó como una serie de documentar a la juventud acerca de la salud sexual. Ah, ok. Y en su momento sí fue como muy transgresor, porque estábamos hablando pues obviamente de los años 90, pues, mediados de los años 90, y aunque suene como como historia de abuelito, aún en ese entonces todavía había como ciertos temas tabús que los jóvenes igual o no se atrevían a preguntar, o la educación formal no ahondaba en algunos aspectos, como podría ser incluso como el homosexualismo, el uso de anticonceptivos, cosas que las vemos ahora como muy normales y muy naturales. En ese entonces había jóvenes incluso de 20 y tantos años que aún seguían teniendo como dudas. Y para aclarar como este panorama, precisamente como un canal juvenil dedicado específicamente a los jóvenes con su lenguaje, llegó a gran cantidad de personas, pues, aunado que te digo, no era un programa específicamente como de sexualidad. Digamos que los tópicos del momento, haz de cuenta como el trending topic de ese entonces, sí, eran como los temas a desarrollar en el radio, eran los temas a desarrollar en las emisiones de Grita. Otro tema que causó, me acuerdo que bastante difusión, fue cuando entrevistaron en las elecciones del año 2000, cuando ganó Vicente Fox Quesada, Ileana Soto tuvo a bien a entrevistar a todos y cada uno de los candidatos y haciéndole como preguntas de los jóvenes, ¿no? Oiga, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las cuotas en la UNAM y en el Poli? O sea, preguntas como más específicas que involucraba precisamente a la juventud de ese entonces. Oiga, don Fox, ¿qué va a pasar con la marihuana? No, de hecho sí, se hacían preguntas por ejemplo, con la legalización de algunas drogas, sí se hicieron en ese entonces. O sea, porque te digo, sí era como cambiar el discurso que veíamos, por ejemplo, en los noticieros. Ah, ok. Como una manera más disruptiva de una entrevista con la política. Efectivamente. O sea, en vez de que te prometieran una carretera y luz para tu comunidad, a lo mejor te estaban hablando ya directamente así de que, pues, qué fuentes de empleo te van a dar a ti saliendo de la escuela. Al chile pelón. Exactamente. Y te digo, fueron contenidos bastante interesantes que se desarrollaron directamente en lo que conocemos como MTV México. Aunque, digo, si somos como más genéricos, pues MTV Latinoamérica. Digo, no nada más en México, también en algunas MTVs locales replicaron esta idea que te digo fue bastante interesante por la manera de hacerlo, lo novedoso más bien, sí. Porque te digo, ahora lo podemos encontrar incluso hasta en contenidos de YouTube, obviamente en internet. Pero en ese entonces sí fue algo como muy revolucionario, pues. Oye, ¿te parece si escuchamos una opinión de gente? Nos conseguimos por aquí un par de opiniones de qué es lo que recuerdan con nostalgia del viejo MTV, ¿te parece? Y de ahí nos podemos ir. José le hizo su trabajo, se salió allá afuera de No Music a preguntarlo. Sí, fue a su sondeo como estilo 31 minutos y mico el micrófono, así más o menos le hizo.
Perfecto, a ver, vamos a escucharlo. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. ¿Y qué nos dejó el antiguo MTV? Pues yo creo que nos dejó, como que marcó a una generación, me queda claro, entre los 80s y los 90s. Pues tuvimos una diversidad musical más amplia, conocíamos géneros, no se enfocaban solamente en algunos como hoy en día, sino que había una gran diversidad. Yo creo que eso es lo que lo hace especial en aquellos años, porque pues hoy en día pues ya no es musical el canal. Pero yo digo que es eso, nos dio la oportunidad de ver más géneros y descubrir qué es lo que nos podría gustar más o hacia dónde irnos, musicalmente hablando. Oye, un poquito con lo que estás comentando tú, ¿no, Gabs? O sea, también había como esa apertura de conocer otras bandas, otras propuestas a nivel mundial. Efectivamente, y de hecho, por ejemplo, qué bueno que dice ahorita de lo eso del surtido rico como de géneros. Se me olvidó decirte, el primer MTV Estados Unidos, o MTV Networks, sí tenía una subdivisión, una que se llama MTV Jams. Y ¿sí? que era dedicada única y exclusivamente a hip hop, porque digo, pues obviamente los 90s, ¿no? Sí, y creo que todavía existe, ¿no, Gabs? ¿Ese? Creo que sí, el Jams todavía. El Jams todavía, incluso ahora ya es MTV Classics, que es como el MTV que nosotros veíamos. No, ese es otro. Sí, MTV por eso. Classic es otro. Por eso, MTV Classics es otro, aparte de MTV Jams, es MTV Classics, donde sí vemos ya como lo que nos tocó noventeramente y 2000eramente a nosotros, es efectivamente el viejo MTV. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas chidas, como te decía, como también repetían en algunos casos contenido anglosajón, lo que a mí se me hacía una maravilla era el Behind the Music. Ah, oye, Behind the Music, te enterabas de todo. Súper maravilla. Sí, súper maravilla. Bueno, a mí me gustaba mucho, y de hecho ExaTV lo llegó como a replicar. No quiero decir que copiar, digamos que hizo sus investigaciones por su lado, y obviamente adaptándonos a los artistas latinos, pero no recuerdo el nombre del de Exa. Tenía uno muy, muy parecido, que era como Behind the Music, pero no era igual. Porque cabe aclarar que, por ejemplo, aquí en México, por mi caso específico, sus competidores directos de la MTV eran Much Music, Telehit y ExaTV. Que de hecho Telehit, curiosamente, empezó transmisiones 2 semanas antes que MTV. Sí, fue la competencia, de hecho, era la competencia directa. O sea, Telehit. Sumamente directa. Sí. Digamos que no sé si pecado o acierto de Telehit era que promocionaba a sus artistas. Sí, los artistas de Televisa, ¿no? Del grupo Televisa, exactamente. Sí, claro. Te digo, yo no recuerdo haber visto ningún video de Mercurio en MTV. Es más, ningún video de RBD en MTV. Sí, no, mano, solamente en Telehit. No había eso. No sé si incluso como cláusula de los dueños de los de derechos, exclusividad. En este caso, exactamente, Televisa hubiera tenido como la exclusividad y por esa razón no lo hayan pasado, pero ahí sí lo desconozco. Pero te digo, digamos que yo considero que era como uno de sus pecados, porque también sus contenidos en ese entonces, digamos que sí le hacían como pues buen tiro, pues. Digamos que también tenían, no quiero decir programas de contenido, pero sí eran como programas diversos y variados dedicados al entretenimiento, a final de cuentas. Muchos programas. Sí, dime, ¿de muchos programas? No, muchos programas, y es que te quería poner otra investigación que hicimos, otro breve sondeo antes del sondeo final, recordando qué programas, o sea, qué veían, qué les gustaba del viejo MTV. ¿Te parece si me acompañas a escuchar esta pequeña chispa musical? Échala. Hola, Polanco. Ay, no, espérate, todavía no, espérate. Lo que más extraño del MTV antiguo, sin duda, es los 10 más pedidos. Con Gabo Ramos, que me acuerdo que además era su super fan, y siempre llegaba de la escuela y esperaba el top 10 de los videos más pedidos de la semana. Bueno, diario creo que pasaba el programa, entonces ese sin duda siempre esperaba a ver cuál era el número 1, y ahí estaban todos los videos de moda, las canciones, los grupos y bueno, la buena música, ¿no? Eso es lo que más extraño, creo. Pues sí, creo que todavía sigue como esta versión de los 10 más pedidos, Gabs, pero ya no es como... Me parece que sí, pero sí. Por ejemplo, aquí me mencionó algo como bien importante, ya ves que te decían de los nuevos de los VJs. Sí. Ella lo menciona como que ella era su fan, y eran cosas que sucedían, pues, y sí tiene toda la razón, el top 10 pasaba todos los días, si no mal lo recuerdo pasaba a las 2 de la tarde y lo repetían a las 10 de la noche. Sí, mano, aquí no había discriminación por si repetían el programa, porque no había esa onda del contenido on demand, entonces, pues, no lo veías a las 2 que venías llegando de la escuela,
Pues te lo aventabas en la noche, ¿no? En la noche, sí, o sea, yo sí me acuerdo más o menos, no te voy a decir que perfecto, pero sí me acuerdo de esa onda que así se manejaba, pues. De hecho, por ejemplo, el momento como esperado de la semana era llegar al domingo, no recuerdo si era a las 9 o 10 de la noche igual, el top 20, que era así como, a ver, sí, ¿quién es quién en la semana musical? Sí, tienes razón, ya me había dejado pasar así en alto. Una cosa eran los 10 más pedidos, pero ahora muy diferente escuchar, ver el top 20. O sea, ahí sí tenías que darte a respetar para llegar en primer lugar, amigo. Efectivamente, y de hecho lo conducía una chava que era mexicana, déjame acuerdo que se me fue su nombre, una güerita, Sí, y se me fue el nombre, amigo, se me fue el nombre de... A mí... ¿Te parece si en lo que te acuerdas del nombre escuchamos la última opinión? Échala. No, esta se aventó, o sea, la letanía. Hola, Polanco. Gabriel, mi Gabo. Pues del MTV pasado, la verdad es que se extraña así Daria, se extraña los programas que eran, bueno, la verdad es que ahora no sé porque ya no tengo, pero antes me acuerdo que, bueno, me gustaba mucho ver los programas esos que eran como los top 10 o que eran también como de los mejores videos o eran como temáticos. La verdad es que sí, ahorita no tengo la menor idea de cómo sea. Los reality shows, la verdad es que creo que lo hicieron para mal, pero del MTV viejo también extraño pues obviamente la música que escuchaba, que tú sabes que son como de los 90s y de los 2000s que tú también oyes, pero sobre todo sí extraño a Daria, solo veía Daria, y sí, Celebrity Deathmatch también me gustaba, era divertido, y pues sí, o sea, más bien era un canal de música, o sea, sí aprendías de música, sí conocías grupos, sí conocías de una gran variedad de bandas que en ese tiempo, bueno, en el tiempo en el que yo lo veía, que eran los 2000s, te mostraban o te proponían bandas de otros países que a lo mejor ni te imaginabas, o de clásicos también, que de pronto también se volvió como un VH1 de los clásicos, ¿no? Creo que debo de reconocer que cuando empezaron los reality shows, el primero que yo vi, y creo que fue el primero que hicieron, fue el de los Osborne. Ese me gustaba, sí estaba muy locochón, pero bueno, quizá porque era el primero y pues todos lo veíamos, ¿no? Porque era Ozzy. También me acuerdo que empecé a ver, ya cuando empezaba a dejar de ver MTV, recuerdo que comenzaba a ver un programa en el que iban por ti a tu casa y te investigaban de alguna forma y te decían a dónde habías estado la última vez, y entonces luego apagaban así la luz y buscaban en tu cama rastros y toda la cosa como de sospechosas. No sé si se acuerden, la verdad no sé si duró o no, ni me acuerdo del nombre, pero como que era de qué es lo que hiciste o no sé, eran como, no sé si también bromas, no recuerdo bien. Bueno, no lo vayas a poner, Polanco, mejor primero dime si te acuerdas o solo fue una imaginación mía. Ella a lo que se refiere es a... Ella se refería a X videos. A lo mejor estaba viendo Catfish. Sí, es que me dijo... No, un saludo a Adria, que nos... No vayas a pasar este audio en cuando me lo digo, ya no le contesté. Ya, con esto voy a abrir. Sí. No, pero no sé a qué se refiere, a qué programa se refiere. A lo mejor Catfish es el más parecido, donde tú tenían que resolver una situación de dos personas que no se conocían. Es más para acá ese programa, más 2000s, donde se conocían dos personas por internet, pero una de ellas mentía con un perfil falso. Entonces había un par de chavos que se dedicaban a investigar y todo, hasta que lograban localizarlo, y a la víctima la llevaban con la otra persona, pues para ver qué onda. Para desengañarlo, digamos que era como un antecedente de la señorita Laura, ¿no? Más o menos, pero así como lo que dice ella, pues no sé qué capítulo vio, o andaba viendo el canal Golden ya muy noche, porque... Igual, también se confundió de numeración en el canal. Sí, puede ser, ¿no? Pero habiendo tantos programas, ¿te acuerdas uno que se llamaba Feast of Zen, creo? Feast of Zen, que era que era como de retos, como con un maestro chinito. Creo que sí recuerdo, pero yo digamos que así como de retos y de hacer como locuras, obviamente como el programa rey de ese entonces, Jackass. Claro, Jackass. Uy, amigo, con Johnny Knoxville, ¿no?
Exactamente, que pues, la mayoría de los que pasaron por ahí pues sí terminaron como con algunos estragos físicos, ¿verdad? Sí, oye, muchos terminaron lastimados, mal plan. Tú nada más de repente le prendías a tu televisión y nada más escuchabas esto. Decías, ya soy de aquí, papá, ¿no? Exactamente, sí, digamos, de luego uno puberto. Sí. ¿Qué más? Hicieron como buen estudio de mercado, ¿no? Sí, amigo, ver Jackass, que incluso llegó a niveles en donde hasta hubo 2 películas. Sí, y sí fueron exitosas taquilleramente, por lo menos aquí yo recuerdo que sí mucha gente sí se lanzó a guachar esas películas. De hecho ya me acordé el nombre de la DJ. ¿Cuál era? Edith Serrano. Edith Serrano, la que salía luego en TV Azteca. Sí, es la misma, exactamente la misma. Digamos que antes de salir en TV Azteca primero salió en MTV. Órale, pues a mí me gustaba mucho Edith Serrano, algo tenía y eso que ya estaba grande. Sí, digamos que ya tenía la experiencia suficiente como para poder, tenía como autoridad poder decir que llegaba al número 1 y que no. Oye, tantos programas, Daria ya lo comentó a Adria, ¿no? Que le encanta, ¿no? BBC Butthead, por ejemplo, yo era muy fan de BBC Butthead. Sí, claro, obviamente. Celebrity Deathmatch, Daria, Ren y Stimpy empezaron de hecho en MTV. Ren y Stimpy. De las últimas caricaturas que recuerdo que tuvieron así como mucho éxito era Happy True Friends. Ah, sí, una muy violenta, y South Park, ¿no? Efectivamente, no, South Park es así como para mí es como el top de las caricaturas en MTV. South Park, que ahora creo que ya lo está, bueno, es la misma cadena, pero ya lo pasan, creo que todavía lo pasan por Comedy Central. Sí, que ya era muy polémico ese tipo de programas porque eran caricaturas pero que decían groserías y era muy raro ver un programa de ese estilo, pero hubieron muchísimos programas de MTV acompañados, un montón. Y de hecho, por ejemplo, de contenidos así, igual digamos que mezclados entre anglosajones y hispanoparlantes, también recuerdas uno que se llamaba 16 and Pregnant. Ah, claro, ese ya fue más para acá, más 2010. Sí, ya fue más 2010, pero te digo, fue como, digamos que ya como la deformación que empezó a tener como la MTV, dedicándole como más a la onda de los programas de realidad, reality shows. Supuestamente realidad, ajá. Bueno, sí, los reality shows, enfocándose ya más así como digamos que con las problemáticas que pudiera tener como que la juventud. En este caso volvemos a lo mismo, así de que todos los problemas que tiene que enfrentar una adolescente de 16 años y que está embarazada, pues sí, creo que de por sí es una edad como difícil en el desarrollo humano. O sea, imagínate si estás embarazada. Sí, era un programa muy bueno. Hasta cierto punto, sí, no quiero decir educativo porque no lo era, pero más bien te abría un poco más el panorama de qué es lo que te podría pasar a ti si tú llegases a embarazarte a una edad temprana. Efectivamente, digamos que eran como los programas de alerta. Además, mira, ahorita me quedé pensando con esto de los del top 10. Recuerdo que MTV, por ejemplo, también fue como innovador en ese sentido, porque por ejemplo ahora es como muy común ver las tendencias en Twitter, o incluso que hasta tú mismo teniendo una cuenta ahí puedes hacer como una encuesta en general y te puede contestar quien quieras para más o menos darte una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. En ese entonces, para hacerla, por ejemplo, el top 10, tú te podías meter a la página de MTV y votar directamente por tu video favorito. Efectivamente. Y estamos hablando de finales de los años 90, O sea, sí ya fue como muy innovador para ese entonces hacer una encuesta vía cibernética para poder desarrollar un contenido, en este caso el top 10. Oye, pero si hablamos de programas y de videos musicales y de programas especializados de música, había uno también de rock, ¿no, Gabs? Sí, de hecho tenía, si no mal recuerdo, tenía 2. Uno que se llamaba Conexión, que por ejemplo me acuerdo que era lunes, miércoles y viernes, lo conducía Arturo Hernández. Ay, Arturo Hernández, el que ahora se dedica a los supercívicos, ¿no? Efectivamente, sí, es el mismo cuate. Y el martes y jueves salía la versión sudamericana, con esta Ruth, no recuerdo. Ah, Ruth, era Ruth algo, ¿no? Sí, porque tenía un apellido muy complicado. Y ponían, digamos que como que la tendencia de lo que iba en el rock. Aparte tenían un programa especializado en metal, me acuerdo, que pasaba los sábados en la noche, ese yo lo veía. Sí, que después lo pasaron a VH1, si no me equivoco. Exactamente, después lo cambiaron para allá porque digamos que la música, la banda que escuchaba así como el metal, pues prefería la música que estar viendo, por ejemplo, caricaturas o los supuestos realities.
Y digamos que ahí fue como ya cuando empezó la deformación del canal MTV Music Television. Y estamos hablando ya prácticamente de final de los años 90. Sí. En el año de 1999 específicamente es cuando viene ya como esa división. Seguían transmitiendo música, eso lo siguieron haciendo hasta el 2005, 2007, que tenían, por ejemplo, como ya no programas especializados, sino tenían uno con una barra musical que se llama Videorama, que era presentar como videos uno tras otro sin presentador, pues. Sí, que era únicamente la música y había muchísimas, había como para todos los gustos. De repente podías estar viendo Britney Spears, de repente podrías estar viendo 50 Cent, de repente podrías estar viendo lo más trend de Metallica, o estar viendo que les tocó la época New Metal, Korn, Papa Roach. De hecho, ahorita que dijiste eso del New Metal, me acabo de acordar. ¿Te acuerdas tú que, por ejemplo, igual ya más o menos como en esas épocas, cambiaron como que el formato de sus videos? Y te ponían un cintillo así que decía New Video, pero así haciendo un juego de palabras como con el New. New algo, tenían como 4 o 5 calificaciones en ese entonces. Y era ocupando precisamente o basándose, digamos, como en el éxito que estaba teniendo el New Metal, por ejemplo, como Papa Roach, Limp Bizkit, Korn, toda esta oleada de grupos que vino, digamos, que a florecer ya en los años 2000. De ahí me acuerdo que agarraron también esa onda del New. Sí, del New pero Metal. NU con diéresis, exactamente, New Metal, que, bueno, es muy criticado ese género, que si sí, que si no, que si fue la resaca de lo que dejó Kurt Cobain y todas esas cosas, pero bueno, la verdad es que sí marcó una época y creo que... marcó, y de hecho, por ejemplo, perdóname, ahorita me tapan para que no se me vaya la idea. Sí. Y digamos que ya a partir de los últimos 10 años para acá, el canal que se dedicaba a transmitir videos, pues ya se deformó y ya ahora exclusivamente es como para transmitir reality shows. Yo las veces que lo he monitoreado a últimas fechas, más bien ya aparece el canal Acapulco Shore. Sí, claro. Ya es decisión de los directivos, ya es decisión de ellos y de la gente que sigue consumiendo ese contenido, porque digo, si lo siguen poniendo prácticamente todos los días 24 horas es porque la gente lo sigue consumiendo, ¿verdad? Sí. No creo que sean como tan aventurados pues para ponerlo nada más así porque sí. Bueno, y si hablamos de grandes programas y de grandes emisiones, no puedes dejar también de mencionar los MTV Video Music Awards, que también hicieron historia. También se volvieron icónicos básicamente y de hecho hay mucha gente que espera la fecha para poder verlos y digo, guardando proporciones, digamos que es como la premiación de los Oscar. Sí, a nivel que no le dan mucha importancia a los MTV Video Music Awards tanto como otro tipo de premiaciones de la música, pero sí, no, claro. Pero sí es como muy famoso en el canal y sí llama mucho la atención, sí causa controversia, sí se trepa en las redes sociales y creo que ahora van de la mano, ¿no? Sí, porque de hecho también tienen uno que se llama Millennial Award, ¿no? Los Millennial Awards. Y luego también uno de los youtubers, ¿no? Bueno, de los generadores de contenido por internet. Sí. Ya ha habido de todo, ya se ha transformado, pero bueno, ya hasta el Gab ya se enojó, ya tiró por allá una cortina de fondo, no sé qué. Están ya destrozando todo. A mí sí me gustaba. Y de hecho, por ejemplo, se nos estoy mirando algo bien importante, el famoso MTV Unplugged. Y el MTV Unplugged, claro, con grandes presentaciones como Nirvana, como Pearl Jam, ¿no? Icónicas también. Un montón, por ejemplo, también una icónica que me acuerdo mucho y que me gusta mucho todavía seguir viendo es la de Eric Clapton. Pero, por ejemplo, en cuestión de los hispanoparlantes, ¿tú sabes quién fue el primer grupo que lo hizo? ¿No? Pues fíjate, corría el año de 1994, el mes de septiembre. Una agrupación argentina que tiene bastante recepción. Soda Stereo. No, Los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs. Perdón, sí. Discúlpame. Es que no tan de hecho, digamos que como con diferencia de días, los Caifanes también hicieron su versión de Unplugged. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, ya de ahí en español pues han desfilado un montón, digo, Charly García, El Tri, Café Tacuba, Soda Stereo. De hecho, por ejemplo, creo que los que tuvieron como un gran repunte, digamos, con nuevo público, fueron los mismísimos Tigres del Norte. Sí, mano, los Tigres del Norte. Oye, ¿y qué Unplugged, para ir cerrando? No lo estás escuchando, pero te voy a dar una pequeña probadita y tú ya me vas a decir. Chavo, el de Kiss es el mejor. Efectivamente.
Efectivamente, la reunión de Kiss en 1995. Mira, ya salió el nerd de Kiss, ¿no? 1995 cuando Kiss salió sin maquillaje. Sí, salen sin maquillaje, ¿no? Sí, ya hicieron como su tour de reunión, que de hecho vinieron a través de los deportes sin maquillaje en el 96. Digamos que con el elenco original. ¿Ya ves? Te digo que eres un nerd así de... Y entonces yo tengo la estampita donde sale, donde sale Gene Simmons sin maquillaje. Oye, no, pero ahora es que MTV nos ha dado muchísimo, nos dio muchísimo. Yo sí comparto contigo esta parte de que fue su mejor momento, pero pues ahorita ya la cosa es completamente distinta. Yo creo que va a seguir dando, obviamente se tiene que ir adaptando como a los nuevos, hábitos de consumo, porque digo, ahorita que tiene una competencia sumamente enorme, digo, tan solo nada más con meterte a internet y hacer una búsqueda en específico y ya tienes lo que tú quieres, sí tiene una competencia bastante considerable. Simplemente creo yo que se está tratando de adaptar a las nuevas formas de hacer contenidos, pero te digo, sigue guardando como la nostalgia con el famoso MTV Hits, que sí. Este canal sí es exclusivamente nada más de videos y pones música a las 24 horas y te decía, al estilo de Videorama, termina una canción, empieza la otra, no hay ¿conductor? DJs, sí, no hay conductores y simplemente es música. Qué cosa curiosa, fíjate, la parte que tenía MTV Latinoamérica de su MTV Hits desapareció justamente la semana pasada, el 5 de agosto de este año. No. La semana pasada apenas. ¿Cómo? Desapareció, pero no desapareció. Porque la que la absorbió fue la MTV de la República Checa. Y entonces el MTV Hits que le pones ahorita, por ejemplo, es el mismo que se ve en República Checa. Ay, güey. Para que vean que pueden andar internacionales, amiguitos, ¿eh? Sí, claro. Claro, o sea, digo, y ahí tiene como, pues sí, digamos que sigue siendo como la esencia de lo que fue MTV en algún momento en cuestión, como canal musical. Digo, es que a lo mejor ya parecemos así como los que añoramos así Radioactivo, Radio Éxitos, Rock 101 y esas ondas, ¿no? Sí, pero sí, te digo, en su momento sí fue bastante interesante. Me late. Oye, ya no te estirando nada, ya acabamos, ya no te enojes, no estés aventando las cosas, man, hasta acá se escucha. Ya están aventando la chancla, ya la están aventando, ya te dejo entonces. Amiguito, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo la participación y pues ahí estamos vicenteando la próxima semana con más del baúl del tío Gaps, ¿te parece? Perfectísimo. Oye, ¿te parece si vamos con esta canción de Kiss o vas a querer que nos vayamos con lo que nos mandaste? No, es que lo iba a mencionar, pero ya mi tiempo nos dio. Mejor vámonos con el MTV Unplugged de Kiss. Ya sabía, güey. Ya vino el retrack, ha habido problemas con el guionista y el conductor que no nos terminamos de poner de acuerdo. Sí. Y el que hace el armado pues, también no ha venido a trabajar en una semana, así es que te digo, ya saldrá, en algún momento saldrá. Órale, va. Pues te mando un fuerte abrazo, amiguito, cuídate mucho. Igualmente, saludos a todos. Bye bye.